Hola, soy Antonio Sala y en este vídeo continuaremos con el estudio de los elipsoides y su relación con matrices positivas definidas, y aquí hablaremos de ejemplos 3D y también de casos degenerados, que serían cilindros o objetos de menor dimensión y de hiperboloides. En un vídeo anterior vimos cómo las formas cuadráticas generadas por la identidad o por un múltiplo de la identidad daban lugar a las esferas, que las generadas con matrices diagonales con números positivos en su diagonal daban lugar a los elipsoides alineados con los ejes, y que si introducíamos matrices de rotación teníamos ya los elipsoides genéricos, y lo que ocurre es que cualquier matriz definida positiva se puede expresar como rotación diagonal, rotación inversa, de modo que una P genérica define ese elipsoide si sus valores propios son positivos. Vimos ejemplos en MATLAB, dibujábamos círculo de radio 1, con esta M dibujábamos un elipsoide alineado con los ejes, y con esta matriz de rotación generábamos una P arbitraria que daba lugar a la elipse amarilla. Y en 3D, pues si yo tengo esta matriz P, define un elipsoide si sus valores propios son positivos, y aquí lo tenemos, y la longitud de sus semiejes pues será la raíz cuadrada de la inversa de estos números, 2,70604, y por supuesto las direcciones de los semiejes serán las de los vectores propios de P, que no hemos calculado aquí en esta línea por brevedad. Con F implicit 3 yo dibujo el elipsoide 3D que representa esta matriz P. Así, también he puesto en rojo, ya diremos cómo calcularlo en otros vídeos, el corte con el plano horizontal y la proyección con el plano horizontal, para que nos den un poco más de visión 3D. Y bueno, pues si rotamos, pues podemos observar este tipo de curva, que es el elipsoide 3D. ¿Qué ocurre cuando esta matriz P no es positiva definida o tiene infinito o algo así? Bueno, pues vamos a ver qué cosas ocurren. Si las matrices que definen un elipsoide, bien así, en forma directa, bien como inversa, son no invertibles. En concreto, con esta representación de los elipsoides, si P no es invertible, o sea, si tiene un valor propio 0 y dos distintos de 0, entonces esto es la ecuación de un cilindro. Por ejemplo, alineado con los ejes, este elipsoide 3D, definido por la matriz con diagonal 1, 0, 1, dice esta ecuación, y esta ecuación no restringe para nada la dirección Y. Por lo tanto, Y puede valer cualquier cosa entre más o menos infinito, y por tanto será un cilindro con el eje en la dirección de Y. En MATLAB tenía preparado este ejemplo con esta otra P, donde uno de los valores propios es 0, y el vector propio asociado a él me dará la dirección al eje del cilindro. Claro, realmente no es 0 con 10 decimales, o sea, realmente tiene uno de los semiejes de tamaño 300, pero el otro es de 0, algo. Bueno, pues 300 e infinito, pues casi lo mismo. Tendría que haber puesto más decimales aquí para ser exactamente 0. Bueno, el tema es que el F implicit 3 me dibuja, como vemos aquí, un cilindro que podemos girar si queremos para verlos como queramos. Pero bueno, pues la base del cilindro es una elipse y continúa hasta el infinito, o hasta 300, con los errores numéricos expandiéndose en esta forma cilíndrica. ¿Qué es lo que ocurre en el caso de
que mi representación sea de una matriz invertida y que esa matriz sea singular? Bueno, pues ahí, al contrario, lo que me está diciendo en el caso límite es que x cuadrado más z cuadrado más, claro, la inversa de 0, pues es, no sé, un número muy grande, 10.000 millones elevado a un montón por i cuadrado menor o igual que 1, y claro, pues esto es básicamente cuando esto tiende a infinito, que es la inversa de 0, pues para que esto sea así, pues i cuadrado tiene que ser 0, porque si no, algo distinto de 0 por infinito daría infinito. Por lo tanto, pues en una representación con matriz invertida, lo que dice esta desigualdad, que saldría de desarrollar esta inversa, pues es básicamente que i tiene que ser 0 y que una vez nos aseguremos que i es 0, pues entonces x y z deben verificar esta ecuación de un círculo. O sea que básicamente, como los valores propios de q son proporcionales al cuadrado del tamaño de los ejes, pues cuando algún valor propio de q es 0, significa que el eje en esa dirección es 0. Mientras que en la representación no invertida, como son inversamente proporcionales, pues cuando algún valor propio de p es 0, significa que en la dirección del vector propio asociado, el elipse tiene un eje infinito, que es un cilindro. Lo último que vamos a ver es el caso donde alguno de estos valores propios sea negativo. Entonces aquí ya no estamos hablando de un elipsoide. Las curvas de este tipo igual a 1 pues serían hipérbolas, y menor o igual a 1 pues será, dependiendo de los signos, o el trozo de aquí dentro o el trozo de aquí dentro, o pues los hiperboloides 3D o 5D asociados. Aquí tenía yo preparado el ejemplo donde esta P, aunque todos sus elementos son positivos, tiene un valor propio negativo, y entonces esto ya no es una elipse. Y la figura que representa está delimitada por esta superficie, es un hiperboloide cuya intersección con el plano horizontal es la línea roja, cuya proyección en el plano horizontal es la línea azul, y bueno, pues haciendo zooms o algo, pues vemos esta especie de diablo o algo así, con una sección elíptica y un cierto estrechamiento, y luego se ensancha, etc. Y este es el tipo de figuras que dan lugar las formas cuadráticas con valores propios negativos. Lo que sí que es verdad es que este tipo de figuras no suelen tener mucho interés en estadística y control, porque nosotros, tanto en estadística como en control, queremos la mínima varianza, la mínima variabilidad, las mínimas desviaciones alrededor de cierto punto, y por tanto pues las curvas, etcétera, de cuerpos geométricos o de lugares donde pueden estar mis variables que se van a infinito no tienen mucha utilidad, aunque por ejemplo pues este tipo de geometría hiperbólica está detrás de las transformaciones de Lorentz y la teoría de la relatividad especial, etcétera. Pero bueno, como yo no soy físico, pues en principio, aparte de ponerla en MATLAB y decir mira qué curioso sale, pues no voy a decir nada más de ella. Con lo cual vamos a concluir. ¿Qué es lo que hemos visto en este vídeo? Pues en este vídeo hemos visto ejemplos 3D de elipsoides, y también hemos visto ejemplos degenerados donde podemos tener cilindros, podemos tener elipsoides de menor dimensión, en este segundo caso, y si hay valores propios negativos, podríamos tener hiperboloides, y ni los hiperboloides ni los cilindros infinitos suelen ser de interés en estadística y control cuando lo que queremos es garantizar que determinadas variables están cerca de determinado punto deseado. Bien, pues esto es todo. Con esto finalizamos. Gracias por vuestra atención.